Bueno, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la revisión de este día. Vamos a ver lo que son las tareas del asistente médico y luego vamos a hablar un poco de lo que es el trabajo en la oficina. Las tareas del asistente médico, como sabrán, son variadas, más clínicas que administrativas, pero hay que conocer la parte administrativa en situaciones que probablemente nos tengan que ayudar, ¿verdad? Entonces, un asistente clínico médico certificado participa en ambas partes de la oficina, en la parte frontal, que es más administrativa, y en la parte de atrás, que es más clínica, ¿no? Entonces, hay algunas tareas que el asistente médico va a realizar. Entre ellas tenemos probablemente las administrativas: contestar el teléfono, hacer citas, ayudar con lo que es la parte de facturación, comunicarse con pacientes, trabajar con el expediente médico de los pacientes, tomar signos vitales, que es la conversación de esta noche, realizar flebotomía, preparar al paciente para un electro. Entonces, como podrán ver, hay varias cosas. Lo que es también conocido como el intake o la admisión del paciente es otra parte fundamental del asistente médico. Y recordamos otra vez lo que dice la HIPAA, que hay que identificar de forma certera la información en cuanto a la fecha de nacimiento, nombre completo del paciente, antes de empezar a tomar datos o antes de empezar a hacer algún tipo de procedimiento, ya sea de curaciones o tomar signos vitales. Entonces, generalmente esas son las dos formas de identificar: la nombre completo y fecha de nacimiento, ¿verdad? No olvidemos eso, es muy importante. Entonces, el asistente médico debe de requerir eso del paciente antes de iniciar cualquier tratamiento. Ahora, cuando se obtenga el intake, hay muchas cosas del intake. No voy a hablar en detalle de lo que es el resto de información, ya que ustedes lo van a ver cuando ya empiecen a hacer sus prácticas o comiencen a trabajar. Van a ver lo que el intake involucra, que básicamente es la toma de la información que yo les dije. Luego, si hay alergias, qué farmacia utiliza. Luego vienen los signos vitales como parte integral de esta, ¿verdad? También está incluida ahí lista de problemas, historia médica pasada. Los medicamentos se preguntan y se confirma que son los que están en la lista actual. Alergias, un poco de historia familiar, historia quirúrgica del paciente y un poco de historia social del paciente. Incluye eso en el intake, ¿verdad? Todos esos son algunos componentes importantes que ustedes van a preguntar. Ahora, los signos vitales, que son otros componentes de lo que es la parte de intake, básicamente son la medida de los signos de vida, ¿verdad? Es un aspecto muy importante de la visita de cada paciente a la oficina médica, ya que indican el balance interno del cuerpo, ¿verdad? Lo que representa en Estados Unidos y en cualquier lugar del mundo la salud de alguien o la enfermedad, la presencia de enfermedad o la salud de un paciente. Entonces, básicamente la palabra homeostasis significa balance interno. Si hay pérdida de un signo vital en el aspecto, ya sea hacia arriba o hacia abajo, perdemos el balance interno, perdemos la homeostasis, ¿verdad? Entonces, es bien importante eso. Los signos vitales son la temperatura, el pulso, la respiración por minuto y la presión arterial. Se le conocen como los signos cardinales también. Recientemente, algunos organismos como la Administración de Veteranos de los Estados Unidos, la Asociación del Dolor Americana, la Comisión Conjunta de Hospitales designó una quinta constante como valor de signo vital, como no conocido como antes lo teníamos nosotros, sino el dolor, ¿verdad? El dolor es muy importante preguntarlo si hay presencia de dolor, si el paciente tiene dolor, y si el dolor es intenso, tenemos que darle un valor de 1 a 10. Pero se le pregunta al paciente del 1 al 10, siendo el 1 el dolor más suave,
o cero, ausencia de dolor, y el 10 el más intenso, más severo que usted pueda imaginarse, ¿en qué lugar de la escala del 1 al 10 usted pone su dolor en este instante? Entonces ahí ya la paciente le puede decir 5 de 10, 8 de 10. Entonces ya uno pone la característica de intensidad del dolor y luego ya podría hacer otras preguntas relacionadas al dolor, ¿verdad? La frecuencia, el tipo de dolor, si se irradia, si es local, si está relacionado al movimiento o duele en reposo. Ya son otras preguntas del dolor, pero hay que siempre documentar todo. Otra cosa que el signo cardinal o signo vital involucra es la saturación de oxígeno, que también suele medirse en el momento de una visita, al mismo tiempo que las constantes vitales tradicionales que les acabo de mencionar, ¿verdad? Entonces es importante eso, que ustedes lo vean. Otras medidas importantes, especialmente en la primera visita, siempre es bueno documentar el peso y la talla para que quede como valor de inicio, valor basal. En el siguiente visita volvemos a pesarlo, tal vez no a medirlo, pero volvemos a pesarlo, porque nos puede servir como un indicador del BMI de alguien, si va cambiando hacia arriba o si va cambiando hacia abajo. El BMI que va subiendo, sobrepeso, obeso, obesidad mórbida, o alguien que estaba como obeso va mejorando su valor de BMI, va bajando, va a sobrepeso, luego ya en el valor normal. Entonces son constantes que también tenemos que estarlas midiendo. En caso de los niños, si ustedes practican en clínicas pediátricas, probablemente van a ver lo que es la circunferencia de la cabeza y la circunferencia del tórax, del pecho. Ahora, aquí les dejo yo una tabla de rangos de signos vitales normales y los grupos de edades a la mano izquierda, ¿verdad? Desde neonatos o recién nacidos hasta el adulto. Y luego ven ustedes en la columna a la derecha del grupo de edad el pulso, la respiración y la presión arterial. Como se puede ver ahí, haciendo una comparación de los valores que están en la parte superior y la parte inferior, podemos ver que las respiraciones y el pulso en los niños muy pequeños son rápidos. Vemos valores de respiraciones de hasta 40, 50. Caso opuesto es la parte del adulto, donde el valor, por ejemplo, de las respiraciones tendría que ser entre 12 y 20. Si encontramos a alguien ya de 30, es de preocuparnos grandemente en el adulto, ¿verdad? Pero si lo vemos en un niño, está en su constante de rango normal y no hay problema. Lo opuesto es la presión arterial, que vemos en el grupo de niños, que el valor es menor, si lo comparamos con el adulto, ¿verdad? Que vemos valores de 100 en las 120 en las sistólicas y 80, 70 en las diastólicas. Otra cosa que hay que tener en consideración cuando tomemos signos vitales es que la exactitud del valor es importante, es esencial, ya que recuerden que cualquier variación puede indicarnos la presencia de o la desaparición de una enfermedad, de un proceso de una enfermedad. Y eso puede significar hacer ajustes en un tratamiento, hacer ajustes, un cambio de un antibiótico, de un medicamento para la gripe, para la fiebre, dependiendo de los valores que estamos obteniendo. Entonces, tiene que ser muy exacto. También no olvidemos que los signos vitales son influenciados por muchos factores. Entre ellos tenemos factores físicos y factores emocionales, ¿verdad? Muchos pacientes cuando llegan a la clínica se convierten en nerviosos, aprensivos. Solo la visita a la oficina les pone nerviosos, ¿verdad? Esto podría de alguna manera alterar los signos vitales. Siempre es bueno que el asistente médico, cuando recibe un paciente, le dé un tiempo prudencial para que se relaje, descanse antes de tomar cualquier lectura de signos vitales, para que lo que sea lo más exacto posible, ¿verdad? Vamos a ver nuestro primer valor o primera lectura de signo vital. Tenemos la temperatura. La temperatura corporal, básicamente, recordemos el balance entre la producción
de calor y la pérdida del calor por el cuerpo. Y lo medimos en centígrados, ya sea Fahrenheit, perdón, en centígrados y en Fahrenheit. Y básicamente son grados, ¿verdad? Grados. Grados Fahrenheit o grados centígrados. Esas son las dos mediciones que utilizamos. Entonces no olvidemos que también el cuerpo, como una respuesta a la protección de su mismo medio interno, muchas veces la temperatura es una de las primeras variables que van a cambiar en un proceso infeccioso, ¿verdad? La temperatura y el pulso, ¿verdad? Entonces son como mecanismos o reacciones defensivas del cuerpo con tendencia a inhibir el crecimiento de algunas bacterias y virus, y el pulso es con la intención de llevar más anticuerpos, más inmunoglobulinas a las zonas de la infección, ¿verdad? Entonces, por eso lo primerito que vamos a ver que se van alterando. Entonces, no olvidemos también que la temperatura que nos interesa a nosotros como proveedores de salud es la temperatura central y no la superficial. La temperatura central en el cuerpo es la que encontramos en los tejidos profundos, ¿verdad? Tales como cavidades torácicas, cavidades abdominales, y estas permanecen relativamente constantes. Y cuando cambian es por un proceso infeccioso, ya sea bacteriano o viral. Entonces, a esa le vamos enfocando el valor que nos interesa, ¿no? La temperatura superficial sí nos interesa y es la que encontramos un poquito a ras de piel en el tejido subcutáneo, pero también, contrario a la central, esta se eleva y desciende en base al entorno donde yo estoy. Si la temperatura en un ambiente, en una habitación es bien caliente, mi piel se va a poner bien caliente. No necesariamente va a cambiar mi cavidad, temperatura en cavidad profunda. El cuerpo se adapta a eso, ¿verdad? Cuando si estoy, voy al frío y no me protejo mucho, voy a estar con mucho frío. Entonces, ese es el mensaje que les dejo. La temperatura central es la que nos va a dar realmente el valor que queremos. También podemos ver que hay factores en el ambiente que nos pueden ayudar a subir o bajar temperatura, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el entorno, ya lo dije. El estrés me puede subir temperatura, hormonas en una mujer podrían subir un poco la temperatura, la edad de alguien, las variaciones del día, el ejercicio, son factores que pueden influir. Tengamos eso en consideración. Entonces, la temperatura normal que consideramos válida en nuestro ambiente clínico, por ejemplo, es aquella que se comprende, por ejemplo, entre 36 y 37,5 grados centígrados. Entonces, cualquier alteración hacia arriba la vamos a nombrar como pirexia, ¿verdad? O hiperpirexia. Pirexia e hiperpirexia. La pirexia sería una elevación arriba del 37,5 que no se eleva mucho. Sí se eleva del valor superior normal, pero no mucho. O sea, una pirexia o fiebre de bajo grado. Pero cuando la fiebre ya es muy alta, por ejemplo, de 41 grados centígrados, ya estamos hablando de la hiperpirexia, ¿verdad? Una fiebre de alto grado. El paciente que tiene fiebre, decimos que está febril, mientras que el que no tiene fiebre, podemos describirlo como un paciente afebril, sin fiebre. También tenemos lo opuesto, ¿verdad? La temperatura se puede bajar también por el valor inferior al 36 y entonces estaríamos hablando de una hipotermia, que sería lo opuesto a la fiebre. Esto puede pasar también. Ahí les dejo algunas temperaturas que se consideran febriles. Por ejemplo, en temperaturas rectales arriba de 38 o 38 o arriba de, se considera febril o 100,5 Fahrenheit. En la temperatura en la cavidad oral, arriba de 37,5 o 99,5 se considera febril. En la axila, arriba de 98,6 Fahrenheit o 37 centígrados se considera febril. El término puede ser que ustedes lo van a escuchar que se llama fiebre de origen desconocido o de origen por determinar.
es aquella que se ocupa de un concepto, ¿verdad?, médico, que quiere decir una persona que ha tenido una fiebre arriba de 100,9 o 38,3 centígrados por un intervalo de no menos de 3 semanas en adultos y una semana en un niño. Entonces, sin haberse todavía obtenido un diagnóstico que sea como la, la causa de la presencia de esa fiebre, ¿verdad? Ahora, ahí les muestro algunos tipos de fiebres que se conocen. La fiebre continua, que es aquella que se eleva y cae, tiene fluctuaciones muy pequeñas en un periodo de 24 horas, digamos un día, pero siempre permanece por arriba del valor normal del paciente, ¿verdad? Si ustedes ven acá, esta línea azul está en el 37, luego la temperatura subió, fluctúa levemente, baja a intervalos menores, pero siempre por arriba del, del valor normal, ¿verdad? Luego la intermitente, tenemos aquella fiebre que va y viene, pero con la característica que en algunos momentos del día podría descender por abajo del valor normal, o sea, la persona se puede volver a febril y luego volver a pegar otro salto y mantener, fluctuar otra vez y volver a regresar a lo normal, volver a soltar a lo febril. La remitente, en el caso inferior acá, es aquella fiebre que tiene fluctuaciones bien grandes, pero nunca regresa al valor normal. Se parece mucho a la continua, pero las fluctuaciones de bajar y subir son mayores, ¿verdad? O sea, básicamente es una fiebre continua con fluctuaciones grandes. Ahí están los tres tipos de fiebres que se pueden ver en una clínica de alguien. Ahí les dejo ahí unas fórmulas para convertir de un sistema a otro si quisieran hacerlo así en matemática, en papel. Pero si ustedes tienen el valor, por ejemplo, de centígrados, lo pueden convertir a Fahrenheit con esa fórmula. Y si tuvieran el valor de, de Fahrenheit, lo convierten a centígrados. Ahí, cualquiera de las dos, pero solo necesitan una calculadora y lo pueden hacer. Actualmente, como ustedes sabrán, esto ya queda un poquito obsoleto. Ya alguno lo hace con una calculadora o una aplicación en la computadora, ¿verdad? Vamos a ver ahora también de lo de la temperatura. La temperatura más exacta es la rectal. Es tomada en cuando la temperatura en la cavidad oral no es posible. Entonces, ojo ahí, algunas alertas son, por ejemplo, pacientes con enfermedades cardíacas, no se le puede tomar la temperatura rectal. Pacientes que tienen alguna enfermedad del recto, como hemorroides o úlceras, todo eso no se puede, o cirugías recientes de esa área, no se puede. O pacientes que estén experimentando algún tipo de diarrea, no se puede. La temperatura axilar es la menos exacta y puede llevar más tiempo tomarla, dejar el termómetro de 5 a 10 minutos en el área axilar. Y pues por eso que muchas clínicas ni siquiera lo toman de esa manera, ¿verdad? La temperatura timpánica, por el contrario, es una temperatura que es muy útil en niños y pacientes con algún estado confusional. Es bien segura, no invasiva y refleja la temperatura central del cuerpo que les dije. Y es bien rápida, ¿verdad? Más o menos en 1 o 3 segundos ya tenemos el valor. Aquí, ojo, también no hay que tomarlo en pacientes que tienen algún tipo de drenaje bacteriano, ya sea purulento o cualquier tipo de drenaje de la cavidad del canal de auditivo externo, ¿verdad?, de la oreja. Ahí les dejo yo algunas fotografías de unos tipos de termómetros, ¿verdad?, digitales y otros que no son de contacto, ¿verdad?, son como infrarrojos. Ahora, la temperatura del que les dije del oído, esta es bien exacta, les dije porque refleja la temperatura corporal, ¿verdad? Básicamente la temperatura, porque el oído interno es parte como del sistema nervioso central y se considera que cualquier valor de lectura de esa zona refleja mucho lo que es la cavidad craneana, lo que está pasando en el hipotálamo, ¿verdad? Una temperatura central. Ahora vamos a ver lo que es el pulso. El pulso también es otro signo vital, refleja el latido de las arterias a distancia del corazón
y sabemos que con cada volumen latido, una cantidad de sangre es expulsada del corazón y se puede palpar a distancia, ¿verdad? Casi siempre son arterias bastante superficiales del cuerpo que uno aprieta la arteria contra una superficie ósea para sentir el pulso, ¿verdad? No hay que apretar muy duro porque si no yo la estaría como ocluyendo, obstruyendo, ¿no? Que siempre apretemos un poquito, pero lo suficiente es que todavía deje pasar un poco de flujo de sangre. Alertas de seguridad en el pulso es, por ejemplo, no deben de presionarse las dos carótidas al mismo tiempo si se toma en la parte del cuello, las carótidas, ya que podemos producir una caída refleja de la presión arterial o del pulso, como una maniobra vagal, ¿verdad? Cuando lo hacemos en los brazos o en la zona de la muñeca o en las piernas, siempre recordemos que el paciente tiene que estar en una posición cómoda con la arteria al nivel del corazón o inferior al corazón, con el miembro relajado y apoyado, ¿no? En los niños pequeños, el pulso lo tomamos en la arteria braquial, en la parte media del hueso húmero, ahí apretamos. En niños ya más grandes lo tomamos en la muñeca, en la arteria radial. La arteria radial es el sitio más comúnmente utilizado para tomar el pulso, ¿verdad? Entonces lo tomamos en 30 segundos, lo multiplicamos por 2. O en pacientes que tienen un pulso muy rápido o muy lento, lo tomamos el minuto completo. El pulso apical es aquel que se toma en la punta del corazón, es el más exacto, obviamente, porque básicamente estamos oyendo el corazón, ¿verdad? Su punta que está latiendo. Y utilizamos un estetoscopio. La foto que están viendo ahí a mano derecha es el pulso apical. Es muy útil tomarlo el pulso apical por ejemplo, en los niños. ¿Verdad? Es muy bien. O en pacientes adultos que tienen pulsos muy irregulares, como para palparlos en pulsos periféricos, lo tomamos apical. Ahora, la respiración, que es otro signo vital, básicamente recuerden que la respiración es un ciclo de dos componentes, adentro y afuera, ¿verdad? Inspiración y expiración. La respiración también es un acto voluntario, como puede ser involuntario, ¿verdad? Cuando yo a veces ni pienso que estoy respirando, estoy dormido, estoy viendo televisión, no estoy pensando en respirar, sino que me olvido. Pero también puede ser voluntario cuando ustedes ven las maniobras que hacen los de yoga, los que hacen relajación. Todo eso es una respiración controlada, en profundidad y en frecuencia. Entonces, yo la puedo manipular a mi antojo. Pero si no sucediera de esa manera, la forma de que el cerebro actúa es cuando los niveles de dióxido de carbono se elevan. Estos activan receptores periféricos y centrales que controlan el centro de la respiración en el cerebro y se activa el esfuerzo, ¿verdad? Respiratorio. Entonces, en algunos casos sí es involuntario. Nos importa cuántos son por minuto, si son regulares las respiraciones y si son profundas o superficiales. Algunos datos importantes tener en mente. El rango normal es de 12 a 18 por minuto y se pueden contar de 30 segundos, lo multiplico por 2 o el minuto completo, ¿verdad? Ahora bien, cuando tomemos la respiración, recuérdense que lo vamos a hacer con el paciente. Obviamente va a estar autoconsciente de que podemos estar tomando la respiración, pero lo que hagamos es mantengamos nuestros ojos no dirigidos al tórax o al pecho del paciente, sino que podría ser que tomemos el pulso primero, como lo ven en la fotografía, está tomando el pulso, viendo su reloj, ya una vez terminó los 30 segundos o el minuto de los pulsos, la persona continúa viendo su reloj, como que está tomando el pulso, básicamente con vista alterna, le está contando sin quitar el dedo de la muñeca para que crea que le está tomando el pulso todavía, le está determinando la frecuencia respiratoria, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven al paciente acá, pareciera que sí sospecha algo, ¿verdad? Lo está viendo, pero ella está tomándole el pulso, luego sigue viendo esta parte del cuerpo y tomándole la respiración. Ahora, el otro
variable es la presión arterial. Acá la presión arterial es una medida de la cantidad de la fuerza. Aquí no estamos midiendo la cantidad en volumen, sino que la fuerza con la que es sacada del corazón la sangre hacia las arterias periféricas, ¿verdad? Y vamos a expresar esa fuerza en milímetros de mercurio. La medida consiste básicamente en una fracción, ¿verdad? El valor superior o sistólico esperamos que sea el más alto y el valor inferior de la fracción esperamos que sea más bajo, es el diastólico, ¿verdad? Y esto sucede en un ciclo cardíaco. Es una fracción, ¿verdad? Entonces las lecturas se ponen así: numerador sistólico, denominador diastólico. Por ejemplo, podemos decir 130, 80. ¿Verdad? La medida sistólica es la presión en la arteria, en la pared de la arteria, cuando el corazón finaliza de bombear. Y la medida diastólica es la presión de la sangre contra la pared entre latidos. ¿Ya? Cuando el corazón básicamente está relajado y se está llenando de sangre. Esos son los dos valores que nos interesan. Esta es una tabla que publicó la Asociación Americana del Corazón sobre lo que se está tomando actualmente como elevada, presión arterial grado uno, nivel 2 y crisis hipertensiva. Esto lo han hecho para ser un poquito más estrictos en los valores, ¿verdad? Con personas que llegan a una clínica con un valor de 140/90, por ejemplo, digamos, que llegue un paciente así, de primera o de segunda, tercera vez que lo estamos viendo y presenta esos valores, ya esa persona está en una presión arterial grado 2 o nivel 2, ¿verdad? Ya, entonces tuvo que haberse dado tratamiento un poquito antes ya, pero probablemente no había llegado, no había regresado. Entonces sí, es un poquito más estricto eso. Entonces, para ser normal, la presión tiene que estar por abajo de 120, la sistólica, y abajo de 80, la diastólica. Entonces, podríamos decir que una presión 118/75 sería normal. Pero si alguien dice, tengo 125/82, actualmente la Asociación Americana del Corazón ya la consideraría como elevada. No todavía presión alta, estadio 1 o 2, pero sí ya está elevada. También podemos encontrar lo opuesto, que es la hipotensión, que es el valor inferior, ¿verdad? Lecturas de 90/60 o inferiores son consideradas hipotensiones. La hipotensión también podría ser que suceda por un sangrado, un efecto neurológico, ¿verdad? Se pierde el tono de la arteria periférica y se baja la presión, factores emocionales, traumáticos, todo eso. La hipertensión es importante que la tengamos en mente como buscándola siempre, porque muchas personas requieren tratamiento y no lo están recibiendo. Más de 50 millones de personas en Estados Unidos solamente son consideradas hipertensas, ¿verdad? Entonces, bastante grande el número. Y los factores son también grandes. Vamos a ver este video de tomar una presión arterial para que lo vean en acción a estos estudiantes de medicina acá. Hi, my name's Simon. I'm one of the final year medical students. Can I just check your name and age, please? Yeah, my name's Andrew and I'm 25. Nice to meet you, Andrew. Today I'd like to take your blood pressure, so that will entail me taking this cuff, inflating it around your arm, feeling and listening to your pulse. Does that sound okay? Yeah, that's fine. It might be a little bit uncomfortable, but it shouldn't hurt. That's all right. Are you okay for me to go ahead? Yeah. Lovely. If you just pop your arm on the table, that's lovely. Fine.
and I'm just going to feel your pulse now. That completes the procedure. Thank you very much, Andrew. Thank you. To complete the procedure, I would check the blood pressure in the patient's other arm. I would then record the results in the patient's notes. Bueno, entonces vimos la toma de la presión arterial en una clínica. Recuerden siempre identificar al paciente, la asepsia de sus manos con alcohol gel antes y después de la toma. Y el procedimiento es un procedimiento indoloro para el paciente, rápido, que no involucra eh, no debería involucrar estrés para el paciente, sino que explicarle que va a ser una toma de presión arterial, que se relaje y que no vaya a moverse, que no vaya a estar conversando durante la toma de la presión arterial y que los pies tienen que estar apoyados sobre el piso, ¿verdad? No con las piernas en el aire. Los sonidos que escucharon en la toma de la presión arterial son los ruidos de Korokov, que básicamente es cuando el flujo de sangre vuelve a pasar a través de una arteria que ha estado colapsada porque ustedes lo apretaron con el cuff, con el manguito durante el ciclo cardíaco. Entonces los sonidos se vuelven a escuchar, ¿verdad? Los sonidos de Korokov conceptualmente tienen 5 fases. De la fase uno, que es la al inicio, que hay silencio, cuando ya se empieza a desinflar el manguito y ya se empieza a escuchar los primeros sonidos, ya viene la fase 2, 3 y 4 y luego 5 es el otro silencio, ¿verdad? Son los ruidos de Korokov. Cuando se hace de forma manual y con un estetoscopio. También los tensiómetros actuales, recuérdense, hay muchos que son automáticos, digitales, que no necesito yo tomarlo con estetoscopio, ¿no? Que la máquina lo toma, ¿verdad? La saturación de oxígeno es otro valor que se toma cuando se hace el pulso. La saturación de oxígeno también nos sirve para ver cómo el paciente está cargando la hemoglobina de sangre con oxígeno. La hemoglobina adentro del glóbulo rojo con oxígeno, y esto lo hacemos mediante un sensor que se coloca en el dedo de la mano, ¿verdad? Factores que pueden influir es que la circulación, mala circulación en la mano, que la hemoglobina del paciente sea baja, ¿verdad? Alguien con anemia, que hay algún tipo de intoxicación por un tipo de monóxido de carbono, todo eso. Pero caso contrario, en la clínica nos va a llegar un paciente que le tomamos el pulso, al mismo tiempo, simultáneo, le tomamos la saturación de oxígeno y hay que reportarla, ¿verdad? Para que ya quede documentado ese hallazgo durante la visita. Ahora, las medidas antropométricas, recuérdense que estas son pesos y talla, son importantes. ¿Verdad? En algunos casos, algunas personas podría ser que en algunos lados les pueden tomar más datos, circunferencia del brazo, espesor del pliegue de la piel. En algunos análisis se pueden utilizar, ¿verdad? Pero el valor de peso y estatura es lo más frecuente. Y recuérdense que son tablas ya preparadas por la Organización Mundial de la Salud, en donde se suministran medidas que se han correlacionado como peso por estatura para ambos sexos a nivel nacional, ¿verdad? Eso son tablas muy exactas. El peso y la talla, el peso o la estatura
son medidas muy importantes que las hagamos. ¿Verdad? En los niños nos pueden dar mucho dato del desarrollo del niño. ¿Verdad? Recuérdense que la persona tiene que estar con la menor cantidad de ropa posible cuando la pesemos o con el mínimo de utensilios en la bolsa. ¿Verdad? Hay que sacar todo, teléfono, todo. Y sin zapatos. La estatura también eh, debe medirse con el sujeto descalzo, ¿verdad? No con zapatos. Y aunque haya diferencia de tipos de equipos de una clínica a otra, la estatura promedio no tiene que variar de clínica a clínica, tiene que ser con bastante exactitud la misma, si han utilizado el mismo sistema, ¿verdad? De metro o regla, para que tengamos datos homólogos de una clínica a otra, ¿verdad? Que no varíen mucho. Cuando tengamos el BMI, que es una de las medidas también de saber si alguien está sobrepeso, eh, aquí hay una tabla ya que se utiliza si alguien está en peso ideal, sobrepeso o peso obeso. También la obesidad se está ahora relacionando con el tamaño de la cintura, ¿verdad? O del estómago. Cualquier persona que tenga una cintura mayor de 40 pulgadas en el hombre o 35 en la mujer y tenga un rango de BMI de sobrepeso o hasta obeso, ya se considera obesidad con problemas de salud, de alto riesgo, como podrían ser desarrollar diabetes, presión arterial alta o enfermedad del corazón. ¿Verdad? En los niños las medidas, recuérdense, se hacen en la tablita esa que le vamos a ponerlo acostadito para tomarle su peso al mismo tiempo que la medida. El niño tiene que estarse midiendo de la punta de su cabeza, la parte superior, hasta los talones. ¿Yes? La circunferencia de la cabeza también se pasa alrededor de la cabeza, un poquito por arriba de la oreja, del pliegue de la zona de las cejas y en la parte posterior en la zona occipital. Y ahí hacemos las medidas y se documentan, ¿verdad? Pero especialmente si van a trabajar en clínicas pediátricas. Eso es un dato que se tiene que hacer de visita a visita. También la circunferencia del tórax, se hace una medida alrededor de lo que es el tórax a la altura de las tetillas, ¿verdad? Más o menos el cuarto a quinto espacio intercostal. Bueno, aquí llego yo con los signos vitales. Si tienen alguna pregunta, voy a cambiar la presentación para lo que es la tarea en la oficina, parte administrativa.